Borín González. Doctor, ¿cómo estás? Bien, Perla, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y también al amigo Raúl. Doctor, queríamos conocer detalles de esta preliminar que finalmente mañana continúa. Tercer día mañana y mañana creo que terminaría. Falta las contestaciones del abogado de la querella de Mendoza Yampey y con eso ya estaríamos finiquitando todo lo que se relaciona con los incidentes de los abogados. Doctor, ¿qué incidente plantearon hoy? Bueno, ayer planteamos reposición, nulidad de la acusación, vicios de la acusación, prescripciones, prescripciones parciales y planteamos también sobreseimiento definitivo. Y hoy planteamos lo siguiente, Raúl. Nosotros tenemos un estudio que realizó uno de nuestros técnicos, el licenciado Librado Ramón Sánchez. Y a nosotros nos sale aproximadamente 8.000, sin que eso implique, y eso se aclaró, sin que eso implique reconocimiento de responsabilidad alguna. Nosotros aclaramos de que eso estaba se plantea como una salida anticipada. Sobre todo se explica que cuando hablas de una admisión objetiva de los hechos, hablas de eso, de una admisión objetiva, ¿verdad? Un ejemplo, ustedes que son vehículos de transmisión a la ciudadanía, una admisión objetiva, por ejemplo, es un cheque que se tipifica como estafa, un cheque rechazado por cuenta cancelada. Admisión objetiva sería en mi cheque, en mi cuenta, en mi letra, en mi firma, pero admisión subjetiva sería si le estafé a este señor. Tenemos prestas instrucciones del señor González Gál de que este procedimiento abreviado no implica en absoluto, no implica en absoluto admisión de responsabilidad. Entonces se planteó más aproximadamente Plantearon el 8 procedimiento mil. abreviado entonces, doctor. Planteábamos el procedimiento abreviado, ya hay una contestación de que el fiscal que se opone porque está muy lejos de la cifra que él plantea. ¿Cuánto ustedes plantearon? ¿Los Y 8 además, mil millones? más o menos 8.000 millones 8.900 millones de guaraníes, porque ahí un ofrecimiento perdón, un análisis del perito propuesto por la fiscalía que pone todos los depósitos, suma, no hace ninguna discriminación si son depósitos irregulares o no. Y nosotros hicimos una suerte de discriminación y también hay unas operaciones comerciales de los bancos que, por ejemplo, vos tenés cuenta corriente, caja de ahorro y tenés cuenta corriente y a veces la cuenta corriente le presta a la caja de ahorro y la caja de ahorro le presta a la cuenta corriente. Yo te digo en mis términos y el perito de la fiscalía sumó todas las operaciones y lo que se hizo acá es una discriminación, y también se hizo una discriminación de los de operaciones que son regulares, por ejemplo un alquiler con factura o pues, otras operaciones comerciales alquileres que tenía el señor Ramón González con la Conmebol, por ejemplo. Entonces por eso planteamos esa suma y ya hay una negativa del fiscal, las cifras están un poco alejadas y además él dice que supera el marco penal que en principio es de 5 años. Los fiscales a veces utilizan el criterio que se está utilizando mucho, que es un criterio de expectativa de pena, es decir, no tengo una expectativa de pena superior a los 5 años, pese que el marco penal se da, por ejemplo, de 7 años y medio.
Entonces, eso está a consideración del juez y también se planteó el tema de la SED. Le explicamos al juez Otazú de que en un principio él, en unas primeras resoluciones, él se declaró competente para liberar esos fondos, porque acá hay dos, una, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? ¿O qué viene primero, el hecho punible o la ley? Entonces, no se pueden pagar esos más de 50 mil millones de guaraníes acordados por la SED porque están embargados los bienes, están embargadas y bloqueadas las cuentas. Entonces, y en una última resolución que el juez Otazú había resuelto una aclaratoria, él cambia el sentido de la resolución, algo que no se puede hacer porque dice básicamente el juez civil es el competente, pero el juez civil te va a decir el juez penal es el competente porque él es el que dictó los embargos. Entonces estamos en un encierro tipo los encierros de Pamplona, más o menos cómo vamos a resolver ese pago, es lo que le hemos planteado al juez y como un incidente. Y el fiscal rechazó porque está una reposición pendiente que Otazú no había resuelto, pero no se refirió tampoco al fondo de la cuestión. Y se hablaba también de los honorarios de los abogados y el juez decía hay que regular esos honorarios, pero no hace falta regular si vos tenés un acuerdo con tu cliente contractual, tenés una convención contractual y si no está menos de los mínimos que establece la ley de aranceles, entonces no hace falta recurrir a la ley de aranceles. Es decir, cuestiones que son muy lógicas. Mira, Raúl y Perli, yo siempre suelo decir en mis conversaciones e incluso algunas clases de que el derecho es especialmente lógico y lo que estamos planteando son cuestiones lógicas, pero vamos a ver la decisión. Hemos planteado cerca de 11 incidentes y están las contestaciones también tanto de la fiscalía como de la querella adhesiva. Y bueno, lo que finalmente el juez tiene que decir si admite la acusación y no admite ninguna de las salidas anticipadas o el sobreseimiento definitivo, bueno, vamos a ir al análisis, al juicio oral y público. ¿Cuánto es lo que la fiscalía dice que es el monto que debería ofrecer? Porque ustedes dicen que son 8.900 millones. Habla, sí entiendo, la fiscalía habla de 60 mil millones, aproximadamente 8 millones de dólares. Pero lo que te digo es que a mi criterio, y lo digo con respeto a su ciencia, el perito propuesto por la fiscalía suma todos los depósitos de las cuentas sin discriminar si son operaciones legítimas o ilegítimas y de ahí le saca un porcentaje del 6%, que es lo que es de donde saca esa suma. Pero al no hacer ninguna discriminación es un error técnico, porque ustedes saben que el lavado de dinero tiene que tener una conducta antijurídica precedente. Entonces, en este caso, la conducta antijurídica precedente para esta acusación es usura. Y bueno, pero si pones todos los depósitos, incluso los lícitos, digamos, entonces se ha cometido un error ahí muy grande y por eso es que se infla mucho la suma que plantea el Ministerio Público basado en el dictamen del perito propuesto por el Ministerio Público. Entonces, por eso es que es una cifra que está muy lejos de la cifra que hemos planteado nosotros por una parte, y por la otra plantea problemas con el principio de legalidad, en el sentido de que según ellos supera ampliamente el marco penal que establece el 420 del Código de Procedimientos Penales. Ya, entonces en la contestación el fiscal lo que hizo fue rechazar el ofrecimiento de procedimiento abreviado. Pero ustedes, además de esta suma que ofrecieron, evidentemente que al admitir los hechos, objetivamente, como usted dice,
¿Habrá una pena privativa de libertad o ustedes irían solamente por el ofrecimiento de dinero? ¿Ustedes pidieron alguna pena, doctor? Bueno, no pedimos pena. La decisión de un abreviado, el 421 dice, y eso es lo que yo creo, me da la razón, si hablamos de admisión objetiva, porque el 421 dice que por una excepción se resuelve por una sentencia de procedimiento abreviado. La sentencia puede ser absolutoria y condenatoria. Y si puede ser absolutoria, ¿cómo es posible que esto sea una admisión subjetiva de responsabilidad criminal? Bajo ningún sentido. O sea, obviamente es una admisión objetiva, y además si vos le obligás a alguien a que declare contra sí mismo es contrario al espíritu y a la letra de la Constitución, específicamente la norma del 18 que dice nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Entonces yo estoy convencido, y mi equipo también, de que lo que hemos planteado ahí es una admisión objetiva de los hechos. Y puede ser la negociación que suele darse, perdón, Raúl, es Sí, 2 años con suspensión de la ejecución de la pena o de la exactamente. condena. Sí, es lo que normalmente se Eso es da. lo que suele hacer. Que nosotros no hemos hablado de eso, simplemente hemos planteado el análisis, pero ya hay una negativa por parte de la agente fiscal en la contestación en los incidentes, y en estas condiciones es difícil que se llegue a un acuerdo. Doctor, y con relación a los demás incidentes, el fiscal también manifestó su oposición. ¿Con relación a qué, Berlín? A los demás incidentes, La nulidad de la Dijo, acusación, sobreseimiento definitivo. dijo, lo que solemos hablar es que dijo no hacer lugar hasta el buenos días que plantearon los abogados de la defensa. O sea, no hacer lugar a todo. Ni inclusión, ni probatoria, ni exclusión, nada, eso tampoco, doctor. Hay una inclusión probatoria que sí fue admitida. O sea, lo anterior era una broma, pero en realidad los incidentes grandes hay oposición de la fiscalía y de todos los incidentes, salvo uno de inclusión probatoria. Ah, bueno, entonces algo por lo menos. Ese es el famoso que ganamos algo. Sí, exactamente. Y bueno, y mañana sigue entonces con la contestación. Mañana a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana prosigue. Yo creo que ya estaríamos terminando una audiencia bastante prolongada, bastante compleja, pero muy respetuosa. Yo tengo que admitir que tengo algunas diferencias procesales con el juez Otazú, pero también tengo que decir que condujo en forma muy sobria la audiencia, muy educadamente. No hubo ningún incidente, ni grito, ni nada que se le parezca. Fue una audiencia muy institucional. Doctor, ¿y cómo fue su experiencia, ya que la audiencia fue netamente telemática? Se utilizó un sistema Cisco y funcionó bastante bien. Se escuchaba bien, se veía bien. En una oportunidad cayó el sistema, pero estamos bastante satisfechos con el sistema, y sobre todo para protegernos todos, ¿verdad? No es ningún secreto que el nivel de contagio está altísimo, en la sospecha de la nueva cepa, el nivel de mortandad también está muy alto. Entonces personalmente, y todos nosotros vemos con muy buenos ojos este sistema de audiencias telemáticas, porque es la forma de cuidarnos, ¿verdad? Y este sistema que utilizó hoy el Poder Judicial con el juez Otazú salió muy bien, muy buena la experiencia. Doctor, discúlpame que insista. Eventualmente, si el fiscal admitía el dinero que ustedes querían ofrecer, pero pedía una pena de repente, ¿qué iba a pasar ahí? ¿Iban a aceptar? Y bueno, eso nosotros ahí si cambiaban las condiciones, si eran esas condiciones, teníamos que hablar con
con el representado, con el señor Ramón o su hijo, para ver si aceptábamos eso, porque implica una admisión objetiva de los hechos, y probablemente si él no estaba de acuerdo en ir a prisión por 3 o 4 o 5 años, probablemente no se iba a dar esa aceptación. Entonces esto es, y lo digo muchas veces para evitar malentendidos, es una negociación institucional que se hace en el marco del proceso. Está el juez, están las partes, y es una salida que está prevista en el Código de Procedimientos Penales. Entonces probablemente iba a haber un nivel de consulta ahí y un nivel de debate. Siempre se puede pedir un receso y se conversa con el cliente. Nosotros teníamos 2 abogados con él allá en su casa en Luque, que estaban con Fernando y con don Ramón, y nosotros otro equipo de abogados aquí en nuestras oficinas. Doctor, ellos estuvieron 1 año ya presos, ¿verdad? No, ellos cumplieron la pena mínima, que es de 6 meses. Estuvieron 6 meses presos. 6 meses entonces. Sí. 6 meses. Sí. Una última consulta, doctor. ¿Cómo dijiste nomás? Usted dijo Sí, cómo no. una condujo en forma educada. No quiero que digas nombre, pero hay jueces que gritan y que están así en las audiencias. Sí. Yo no creo en las brujas, pero de que las hay. Y hay algunos jueces o juezas que parece que quieren adquirir seguridad gritando y maltratando a los profesionales. Y esa no es una conducta que uno desearía en una audiencia. Y por eso es que, ¿sabes por qué resalté, Raúl, eso? Porque realmente hay casos contrarios a eso. Y es muy desagradable. Una vez tiene ganas de contestar. Nosotros tenemos sangre latina, perdón el término, somos medio calentones, queremos reaccionar. Con la reacción podemos perjudicar a nuestros clientes, a nuestros representados allí en la audiencia. O sea, se generan situaciones desagradables, y de que los hay, de que las hay. O sea que por eso me pareció importante resaltar que Otazú tuvo una conducta muy sobria, que desde luego es una de sus características, independientemente de que estemos de acuerdo o no con sus decisiones. Si yo no estoy de acuerdo con una decisión, directamente la forma institucional de manifestar mi desacuerdo es impugnar esa decisión, ¿verdad? Pero me pareció importante destacar que la conducción del juego Otazú fue muy sobria. Ya. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta nota, por esta entrevista. Muy amable, doctor. Gracias a ustedes, Raúl, Perli, un fuerte abrazo, y mañana seguramente estaremos conversando con las decisiones finales de su señoría. Así mismo, doctor. Gracias por todo. Bueno, un fuerte abrazo. Lo escuchaste aquí en PDS.